Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Nuestra querida comunidad de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Bueno, tarde pero seguro. Hoy tenemos un tema increíble, pero para eso le voy a dar paso a mi coequiper, que es la licenciada Vanina Benítez Ocela, y quien es hermoso e increíble. Qué frío con Buenos Aires, ¿no? En Argentina, ¿cómo estará en el resto del país? En Latinoamérica, ¿cómo estamos? En el Caribe están ustedes. Bueno, quiero decirle que tenemos envidia total. Hola, pero qué arco iris tenemos hoy. ¿Viste lo que es acá en las inmediaciones del consultorio? Cambiamos de espacio, cambiamos de fondo. Tal cual. Bueno, yo cambié de lugar también un poco, Bien. porque no tenía buena luz. Lo que le quiero contar, a todos los que están viendo, que este rojizo que ven acá, es mi rosácea. O sea, es algo que las emociones, como dice el dicho, el cuerpo grita lo que la mente calla, y las emociones no se pueden a veces eh, manejar, y por algún lado tienen que salir. Así que bueno, a mí me salen por acá también. Pero bueno, se los quería decir porque hay muchas personas que me han preguntado si me pintaba, y no me pinto la piel. Eso son naturales. Así que bueno, Vani, antes voy a explicarles lo de la comunicación, que si no después nos olvidamos. Perfecto. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Pero cuántos somos? Muy bien, es imparable esta comunidad. Bueno, le quiero decir a todos ustedes que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por correo electrónico a no, perdón, ese es el de la empresa, ruana.rec@gmail.com, ruana.rec@gmail.com. Y si querés comunicarte telefónicamente con la fundación, si estás en el exterior, marcas más 549 11 38 74 15 11, más 549 11 38 74 15 11. Bueno, dicho lo dicho, después de lo dicho, ¿qué decimos, Vanina? Hoy es un día. ¿Cuál es el tema que va a cerrar el ciclo de lo que estamos trabajando? Bueno, hoy sí cerramos el ciclo de lo que es inteligencia emocional, algo que venimos trabajando ya hace varios programas, que venimos compartiendo juntos, un tema muy, muy, muy importante, eh, diría yo que la base de la inteligencia emocional, vamos a trabajar hoy, y hoy nos convoca a hablar del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, de conocer quiénes somos, qué buscamos, qué queremos, qué no, y es un camino muy, muy, muy difícil y es un camino de toda la vida. Totalmente, totalmente. Y para eso comenzamos con todo lo que tiene que ver con autodescubrirnos, ¿no? Con este tema Exactamente. de navegar en nosotros, y en pautas claves como pueden ser el sufrimiento y la transformación personal, o sea, cómo abordamos, ¿no? Esas dos patas claves de ese autodescubrimiento. ¿El sufrimiento creemos que es malo, como dice la mayoría de la gente? ¿O cómo lo concebimos nosotros, Mami? Y siempre desde el lado del aprendizaje, el dolor es nuestro maestro en la vida, ¿no? Y nos toca atravesarlo, nos toca transitarlo, nos toca conocerlo para poder encontrar las herramientas para sobrellevarlo, ¿no? Entonces, esto de ver al dolor como un maestro, no como un enemigo, es también una de las bases fundamentales del autoconocimiento. Sí, totalmente. Es un malestar que trae consigo ansiedad, tristeza, Ujú. pero a veces la sociedad tiende como a desmotivar, a sacarle entidad a esas emociones, ¿no? Queremos taparlas, queremos huir de ellas,
las enterramos, las llevamos dentro, no las manifestamos, pero sin embargo el dolor es inevitable y no se irá si lo ignoramos. O sea, era como hablábamos el otro día de la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo primero y el mecanismo que utilizamos siempre es ocultarlo, ¿no? Es muy difícil poner en palabras cómo nos sentimos y es muy difícil poder atravesar ese dolor y sobre todo significarlo en nuestra propia vida. Entonces es sumamente importante que podamos conocer y conectar con ese dolor para que nuestra vida sea mucho más sana. Claro, porque en realidad el dolor es el motor. O sea, el motor de la Totalmente. sanación es el dolor, el sufrimiento. Cuando mirás hacia adentro y lo sostenés y lo sentís ese dolor sin juzgarlo, comenzás a comprenderlo. Y al comprenderlo, obviamente, lo empezás a aceptar, ¿no? Como que te empezás a hacer amigo de ese dolor. Y no solamente se va a transformar, sino que de a poco se va a desvanecer. Eh, yo creo que lo más importante, y Vanina seguro estás de acuerdo, hay que permitirse llorar, dicen que las lágrimas limpian y, y que es una forma de conectar con él, ¿no? Con esa liberación del dolor y dejar de pelearnos con el dolor porque es algo que no es natural. El dolor es parte de nosotros, es parte de nuestro ser, de quién somos. Es más, es como algo de lo que, del todo que nos identifica. Eh, y junto con el sufrimiento hay que aprovechar, porque ambos son un poder de sanación que no tiene límites, ¿no, Vani? Exactamente, y conectar con el dolor también tiene que ver mucho con esto de decir, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Hacia dónde voy con esta incomodidad? ¿No? Esto que incomoda es el motor, como decías, de la transformación, ¿no? De poder encontrar diferentes sentidos. ¿No? Y pensaba esto de decir, bueno, a veces hace falta frenar y escuchar lo que sentimos para ver también un poco hacia dónde vamos y para poder vivir en plenitud, ¿no? Y eso no quiere decir que las circunstancias de nuestra vida cambien, sino que lo que va a cambiar es nuestra mirada y lo que aporte esa mirada para lo que vamos sintiendo y atravesando a partir de esa conexión con el dolor. Claro, porque es más, de lo que vos decías me surge que en realidad ese dolor, ese sufrimiento que nos caracteriza desde el ser, deviene de algo, y ese algo es nuestra historia, ¿sí? Eh, el tema está que hay mucha gente que tiende a escaparse de la historia. De un día para el otro te encontrás que borraron todos sus antecedentes de una red social, o va a su terapia y no quiere tocar ninguno de los temas que refiere a su infancia, a su adolescencia, preadolescencia o a su juventud. Y en realidad cuando no abordamos algunos momentos de nuestra historia para encontrar el origen de lo que nos sucede, de lo que nos produce ese dolor, ese sufrimiento, y poder describirlo para saber cómo tratarlo, lo que hace es que esa misma historia, que en realidad no te define, porque no sos tu historia, o sea, todos estamos llenos de historias, pero no somos esa historia. Nosotros somos el transitar, ¿sí? Y si no abordamos esa historia desde el aquí y ahora hacia alguno de aquellos momentos, lo que hace es que esa historia te controla, porque quedás varado en el pasado. O como las personas que quedan varadas en el futuro, siempre en el futuro. Pero el tema para poder estar en el aquí y ahora, también hay que saber qué es lo que te retiene de tu historia, de tu pasado, como para ir hacia adelante. ¿No, Vani? Exactamente, y sobre todas las cosas, hablar de autoconocimiento y hablar de conocernos a nosotros mismos tiene mucho que ver con esto que decís, porque esto de poder conectar con esa historia, de poder recorrerla, de poder saber que esa historia no te define, pero puede llegar a controlarte, ¿no? Si vos la dejás fluir y nos lleva a mucho de la repetición,
a veces pensamos que nos conocemos y la realidad es que seguramente la mayoría no nos conozcamos como pensamos que lo hacemos. Entonces también eso nos pone desde una perspectiva completamente diferente, desde una mirada a veces de algo que no vemos, ¿no? Esto de decir, bueno, miro, pero en realidad estoy viendo esta historia, me estoy viendo a mí, estoy viendo qué tengo acá, qué tengo para sanar, qué cosas me frenan, qué cosas no me permiten ser yo mismo. Bueno, todas esas preguntas tienen que ver con que podamos conectar con el dolor, que podamos encontrarnos con nuestra historia, poder analizarla, poder sanarla y a partir de ahí llegar a autoconocernos. Claro, lo importante es que, por ejemplo, en el proceso de la terapia, nosotros lo que hacemos es generalmente buenas noches, gracias por ser y estar. Cada vez somos más, vamos a ser invencibles en cualquier momento. Bueno, lo que les decía es que nosotros en los espacios terapéuticos lo que hacemos es invitarlos a no perpetuar ese victimismo de alguna parte de nuestra historia o ese egocentrismo de otra parte de ella, ¿no? Que es hora de soltar el pasado y transformarlo, verlo con una nueva mirada, ¿no? Más objetiva, más Más madura, amoroso. amorosa, totalmente, amorosa, porque en realidad no hay culpa, o sea, todos estamos creciendo y evolucionando, pero dentro de ese proceso de crecimiento, de observación, de aceptación, de cambio que conforma sostenido en el tiempo la evolución, necesitamos volver al momento el que nos quedamos varados porque algo quizás triste o doloroso o que ha generado una herida muy profunda, algo que hizo un quiebre, ¿sí? Algo que dijo, esto fue demasiado, hasta acá llegué. Y cuando decís hasta acá llegué, te quedaste ahí. Y puede estar signado por todas esas cuestiones, como yo les decía recién, del tema del victimismo, o al contrario, del tema del egocentrismo, que todos son hacia vos, o sea, hay una película que es el mundo contra mí, o sea, nadie me entiende, nadie, no lo digo porque nadie me va a comprender, o me avergüenza, cuando no nos tiene que avergonzar, al contrario, es objetivamente simplemente una historia que seguro para vos es muy importante, pero es necesario que la contemos para poder lograr destrabar ese nudo que nos tiene atrapados en ese momento y que no nos deja ir hacia adelante. En muchas personas incluso no los deja ni siquiera construir vínculos, ¿no, Vani? Por supuesto, y mientras te escuchaba pensaba mucho en la adolescencia, ¿no? Porque Tal cual. cuando somos adolescentes nos sentimos muy incomprendidos. Yo siempre que trabajo el tema de la adolescencia en el secundario con los alumnos, utilizo una frase que es nadie me entiende, ¿no? Y a partir de ahí ellos tienen que producir una historia. Puede ser una historia personal, puede ser una historia inventada, pero esa frase de nadie me entiende y ese sentirse incomprendidos lleva a despertar un montón de cuestiones de la propia personalidad que se está construyendo. Cuando quedamos capturados en esta falta de comprensión que sentimos que nadie nos entiende, es porque de alguna manera no sabemos muy bien quiénes somos y qué queremos, ¿no? Y eso es algo muy, muy propio de la adolescencia. Y a veces pasa que quedamos capturados en esos procesos emocionales, en esos procesos quizás más básicos o rudimentarios, ¿no? A la hora de la sanación, como vos decías, y eso no permite saber muy bien quiénes somos, pero sí abre un abanico para comprender quiénes no somos o quiénes no queremos ser. Pensaba también si, no sé, si por ejemplo heredáramos una casa, ¿no? Bueno, un familiar, no sé, fallece o alguien nos hereda una casa y llegamos a esa casa y sentimos, bueno, que esa casa no tiene que ver con nosotros. Seguramente la decoración no la elegimos, los muebles, los espacios, los lugares, ¿no? Y para poder descubrir qué queremos o para poder construir un hogar y un sentido de ese hogar, tenemos que empezar a vaciar todo, ¿no? A cambiar.
sacamos, Tal podemos cual. sacar los papeles de las paredes, podemos sacar muebles, podemos empezar a vaciar. Y en un momento nos vamos a encontrar con una casa que está completamente vacía, ¿no? Y ese vacío nos va a generar una incertidumbre y una angustia enorme. Pero ese conectar con ese dolor y en saber ya de entrada lo que no queremos, es lo que nos va a permitir empezar a construirnos y a constituir lo que sí queremos ser, ¿no? Y ese es el sentido que vamos a poder encontrar a la hora de construir a nosotros, a nuestra personalidad y a lo que queremos. Y esto de pensar por nosotros mismos, qué difícil que es, ¿no? Porque siempre pensamos a partir de las identificaciones, siempre pensamos a partir de las relaciones y de los vínculos familiares, ¿no? De esto que vamos repitiendo en el camino, esta repetición que se va dando mucho, o esta captura, como vos decías, ¿no? Quedamos capturados en un momento, en un episodio, en un dolor, que después con el correr con el correr del tiempo, con el correr de los años, lo seguimos llevando como esa mochila, ¿no? Que nos va transportando a diferentes lugares. Pero si realmente empezamos a conectar con eso y empezamos a conectar con ese dolor, con lo que vamos sintiendo, seguramente nuestra mirada se va a ampliar, ¿no? Y vamos a poder encontrar un nuevo horizonte y vamos a poder acceder a decir, ay, bueno, quiero esto, y antes no lo había pensado, porque no había lugar para eso. Deseaba tener esta mesa que nunca me había imaginado que la quería, pero sin embargo ahora digo, uy, no, tengo esa posibilidad. Y creo que todo esto que decís tiene que ver con que podamos conectar con lo que queremos, con quiénes somos y empezar una búsqueda. Esto que decías, bueno, un camino, un proceso. Y eso, bueno, duele y cuesta un montón. Claro, claro, porque hay algo que, de lo que vos decías, hay algo que hay que comprender. Primero entender y después comprender, ¿no? O hacer lo propio. Es que nosotros no somos un personaje. Nosotros somos un individuo que somos únicos e irrepetibles. ¿Tal? O sea que la vida y cómo pasamos esa vida, cómo la transitamos, es única e irrepetible. No hay dos vidas iguales, incluso en las parejas, en las amistades. Por eso es que en realidad nosotros lo que hacemos es un proceso de creación. Y dentro de esta transformación que venimos comentándoles en cómo es el inicio del proceso, hay dos cosas de las que venimos hablando que son indispensables. Una es el perdón y otra es la compasión. El perdón y la compasión hacia nosotros mismos. Una vez que identificamos eso que sucedió, que nosotros, siendo responsables o no, pero sí partícipes necesarios, como diría mi hermana que es abogada, eh, no, no necesitamos ahondar la herida. Lo que necesitamos es perdonarnos y perdonarnos con ese sentimiento profundo de compasión, de ponernos en nuestros propios zapatos. Vieron que siempre cuando la gente está, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias. ¿Vieron cuando la gente, o cuando te toca a vos, estás enojado con la vida, enojada con la vida, y echas culpas, y responsabilizás, pero no me entienden, no me escuchan, no me... Pará, pará. Eh, ¿Por qué no volvés a ese momento o tratás de volver o trabajás para volver a ese momento con las herramientas que te pueden dar cualquiera de los profesionales en terapia y decís, ¿cómo estaba yo parado en ese momento? ¿Cuáles eran mis zapatos, metafóricamente hablando, no? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuál era mi entorno? ¿Y qué importancia tiene el entorno por la influencia, por la persuasión? Porque a veces estamos más débiles o estamos medio bajón, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Además de callar, empezamos, bueno, uno nos pregunta y dejamos y nos empieza a hablar, y otro nos pregunta y nos empieza a hablar. Claro, llega un momento que
en el rango de debilidad en el que estás, porque has dejado que ese dolor o esa tristeza te socave, estás en un punto de vulnerabilidad que todas esas observaciones, opiniones y sugerencias muchas veces se transforman en consejos, que los consejos son como que me siento obligado a aplicarlos y termino construyendo de acá para adelante una vida con consejos de otros, pero no porque yo los decidí o elegí. Por eso decimos siempre de la importancia de aplicar técnicas para estar en el aquí y ahora, para estar en estado de conciencia, para agregar luz y espacio y aire a tu mente, como para poder tener una visión cada vez más ampliada de la realidad e incluso hacia nuestra historia, ¿no, Vani? Por supuesto que sí, sobre todo pensaba, no, bueno, es súper importante que podamos conocernos para después construir el amor propio. Porque bueno, hoy en día hablamos y se habla muchísimo del amor propio y de construir ese amor propio, y todo el mundo habla del amor propio, pero muchos no tienen idea o no tenemos mucha idea de qué se trata. Y lo primero y lo fundamental es que podamos conocernos. No podemos amar algo que no conocemos. Si yo te presento a alguien y te digo, ay, mira Lau, ella es Silvina, amala, Amala. no vas a decir, pero pará, ¿quién es esta piba? ¿Todo bien? ¿Me puede Claro. caer bien? ¿Me puede caer mal? ¿O ¿Pero por qué me qué la estás voy a pidiendo? amar? Porque vos me decís. Exactamente. Entonces, a veces nos imponemos amarnos a nosotros mismos y no sé, nos anotamos en el gimnasio, o empezamos a salir más, o empezamos, no sé, a encontrar ciertas búsquedas. Y eso, y antes no nos paramos y no nos detuvimos a pensar quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué buscamos, qué soñamos, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en muchas búsquedas. Pensémoslo de esta manera. Bueno, quiero encontrar trabajo. Bueno, estoy pensando desesperada y busco y mando currículums a todos lados y en todas las ofertas laborales me postulo y me angustio, me frustro, no me llaman de ningún lado, no sé para dónde voy, estoy triste, ¿por qué no me llaman? Y me empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar, ¿qué está pasando conmigo? Y quizás no sé qué estoy buscando. Entonces, al no saber qué estoy buscando y no tener bien en cuenta o en claro, digo, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo para ofrecer? Me termino perdiendo en el camino y no encuentro mucho sentido a esa búsqueda. Entonces, por supuesto, los resultados no se van a dar porque estoy pidiendo quizás algo que no quiero o que no necesito porque no tengo en claro qué necesito y qué quiero. Entonces es fundamental que entendamos nuestras necesidades, que conozcamos esas necesidades para a partir de ahí empezar a construir el amor propio, empezar a construir esto de querer, amar, aceptar nuestra historia, nuestros dolores, nuestra persona, y empezar a construir esto, ¿no? Esto del autoconocimiento es la esencia de la madurez humana, tiene que ver con esta madurez. Y para alcanzar esa madurez tenemos que trabajar un montonazo. Y es súper difícil, pero es una invitación absoluta a poder conectar con quienes somos, a poder descubrir qué tenemos para dar, qué tenemos para ofrecer, qué nos gusta de nosotros, qué no, y a partir de ahí empezar a construirnos y empezar a desear, a buscar ese motor, ¿no? Ese motor que nos motiva, ese sentido. Y es muy importante. Y para eso es necesario abrazarnos, perdonarnos, mirarnos con compasión, tener una mirada amorosa hacia nosotros y a partir de ahí empezar a construir. Así estemos en ruinas, ¿no? Que esas ruinas sean el camino a una transformación. Pero Es que es sí o sí preferible, lo perdón, necesitamos, por supuesto. es que es preferible eso que vos decís. Es preferible estar en ruinas. Antes no se concebía el concepto de deconstrucción y construcción. Es necesario permanentemente, cuando vamos adquiriendo herramientas, el proceso de autoanálisis, ¿no? Que es circular y que vamos subiendo de estadio en estadio hasta llegar a la supuesta sabiduría que hay un par de generaciones que se la saltearon por influencia, ¿no? Del exterior. ¿No les ha pasado que
a veces observan algunas personas que parece que vivieran en un graph. O sea, el graph es ese título que aparece en la televisión, en los programas donde dice una idea, una referencia, que es lo que marca supuestamente lo que la persona o las personas están dirimiendo, ¿no? Y hay Ujú. gente que vive la vida como si fuera un graph. O sea, se queda, a ver, todos estamos en un sistema, somos parte de un sistema. Nadie dice que hay que salir de ese sistema, ¿sí? Está bien que nos amalgamemos dentro del sistema, que nos incluyamos, ¿no? Y empezamos a construir esa conciencia colectiva. Bueno, bárbaro. Pero eso no implica, primero, que construyas tu sentimiento de libertad, o sea, que seas libre de mente, de pensamiento, de sentir, de ser, de pensar, de hacer, de decir. Y después, que lo más sano es soltar cuando logramos descubrir todos esos nudos, esas trabas, esas jaulas que nos hemos puesto a lo largo del camino y que han sido momentos muy traumáticos en nuestras vidas. La revolución interna es el mayor de los procesos para poder liberarte de vos mismo, para romper esas cadenas que te agobian y para empezar a romper lo que deben haber escuchado del muro que tenemos entre nosotros y el afuera, ¿no? Para empezar a ser quien somos en esencia, quien somos desde alma, corazón, espíritu, cuerpo, mente. No importa si encajamos o no. Muchas veces nos vamos a sentir como que no encajamos, que era lo que contabas vos recién, Vani. Pero somos nosotros, mientras no le hagamos daño a nadie, mientras no abordemos la libertad del otro, ¿no? Mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro. Seamos revolucionarios. La revolución es como en algún momento al principio de su gestión decía el Papa Francisco, hagamos lío, ¿no? Hagan lío, hagan lío, hagan lío tiene que ver con eso, con seamos revolucionarios desde ese lugar. La vida es cambios, transformaciones, movimiento, pero para todo eso necesitamos un proceso y les armamos un proceso para irles comentando. ¿Te parece si lo vamos nombrando, Vani? Por supuesto, y déjame, iba a agregar algo a lo que vos decías que me parece Dale. espectacular, ¿no? Esto de la revolución, esto de la transformación, ¿no? Y tiene que ver mucho con el mensaje que esperamos dar nosotras como comunicadoras del espacio de Ruana en sí, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Creemos que comprender quién sos es mucho más importante que perseguir lo que crees que sos. Y es fundamental en este camino de autoconocimiento y conecta específicamente con el concepto de salud colectiva, ¿no? De ser transformadores y ser protagonistas de nuestra vida, de nuestro proceso de salud y de poder ver esa salud mental desde una manera muy integral. Y tiene que ver con cada arista y con cada punto que podemos aprovechar de nosotros mismos. Ese camino a la transformación va a ser un camino costoso, por supuesto, va a requerir muchísimo trabajo personal por sobre todas las cosas, pero va a cambiar y va a fomentar un montón de recursos y habilidades que nos van a hacer vivir una vida más plena, más allá de las circunstancias. Entonces me parece fundamental esto que decías, obvio ahora vamos a ir con estas preguntas que me parecen súper importantes y las pensábamos de ese lugar, ¿no? Bueno, ¿qué me sirve para conocerme mejor? A veces hay que hacer como un ejercicio, a veces te diría diario, ¿no? Viste que hoy en día trabajamos con un montón de técnicas y vamos viendo qué nos ayuda, qué no, pero realmente poder hacernos preguntas a nosotros mismos son los que nos van a llevar a poder descubrirnos y a poder conectar con quienes somos. Con esto que decías vos, bueno, con la esencia. La esencia es lo más importante que tenemos que encontrar. Y ese sentido de nuestra vida tiene que ver con eso, ¿no? De vivir nuestra vida con pasión y poder dejar una huella, ¿no? Y esa huella tiene que ver con lo que nosotros somos. Y es muy, muy, muy importante y valioso que podamos descubrir quiénes somos para a partir de ahí dejar una huella y que esa vida tenga sentido. Totalmente. Y aparte,
a eso que vos decís, que estoy plenamente de acuerdo. Yo lo que le agregaría son dos cosas para comenzar a nombrar el proceso. Primero que muchas veces eh, cuando nombramos al ego, al yo, ¿no es cierto? Lo nombramos como algo negativo. Y yo lo que quiero bajarles a tierra es que el ego es bueno hasta cierta medida. Es como todo, ¿no es cierto? El ego es lo que te hace que te preserves, que te cuides, que te des el verdadero valor en ese descubrimiento. Buenas noches, buenas noches. Sigo saludando, perdón. El que hagas que realmente sepas quién sos y lo preserves, ¿no es cierto? Pero no hay que boicotearlo. O sea, el ego, mientras no quieras eh, usarlo como un arma, para decirlo de alguna manera, el ego es saludable, porque el ego te preserva, el ego dice, este soy yo, ¿no? Y es el que te cuida, el que está alerta con los cinco sentidos, ¿no? El que cuando vos vas haciendo ese proceso hacia un estado de conciencia, es el que te dice, bueno, vamos, ahora, mirá lo que tenés adelante. O sea, aprovechalo. Y es el que mantiene activo todo ese proceso de revolución, ¿no es cierto? Pero para todo eso necesitamos tener un estado de conciencia plena. Y eso tiene que ver con el despertar. Está, el despertar puede llegar a asustarnos, ¿sí? El despertar, estamos hablando del despertar de las conciencias, pero ¿saben qué? Si no las despertamos, que sigan dormidas, duele, duele. En el camino duele. ¿Sabes por qué? Porque te perdiste de vivir, te perdiste de sentir, te perdiste de tener esa intensidad en el camino que estás transitando, que decís, ¿qué pasó? Me perdí una parte de mi historia. ¿Dónde estaba? Como que hay, ¿no sienten a veces si estuvieron en un proceso similar, como que se les cayó un puente y hay un abismo en el medio y vos decís, pará, ¿qué pasó? Porque algo me perdí y al que te perdiste fue a vos. Por eso no hay que tener miedo a despertar, al contrario, el despertar es una herramienta poderosa, es la que te hace tener los ojos y los oídos bien abiertos, es prestar atención a lo que sucede y a tu propia vida en primer lugar, a vos mismo, y poder ir todo el tiempo, eso va a despertar unas ganas y una voluntad y una actitud de querer ir hacia adelante, de hacer cosas como este proceso que le vamos a indicar ahora para poder justamente comenzar este proceso y este círculo de autoconocimiento. Bueno, a ver, vamos a ir por parte. Como decías vos, Vanina, lo primero que había que hacer es que frenar, escuchar y establecer las prioridades, ¿no? Por supuesto. Y esto de saber hacia dónde queremos ir, quiénes somos, qué sentido tiene la vida para nosotros, es lo que nos va a conectar con esa esencia. Esto que decíamos, bueno, que vos nombrabas, estos pasos para el autoconocimiento, estas etapas. La primera es la toma de conciencia. Y para tomar conciencia tenemos que poder conocernos, ¿no? Y es fundamental poder explorar qué sentimos para poder reconocer, para después poder aceptar, para después transformar. Es súper importante que conectemos. Y estos pasos y estas preguntas nos van a ayudar no solo a conocernos mejor, sino a ampliar la mirada, a ampliar la perspectiva. Y eso es importantísimo y fundamental para conocernos en profundidad. Claro, y conocer eh, para qué estamos, quién somos y para qué estamos, cuál es nuestro propósito de vida, qué nos mueve, ¿no? ¿Qué nos hace levantarnos cada mañana? ¿Cuál es nuestro sentido? Y para eso el primer paso es que hay una pregunta que es fundamental. ¿Te sentís orgulloso o orgullosa de vos mismo como persona? ¿Sentís ese orgullo que dice, sí, ese soy yo, pude?
o voy a hacerlo, o, che, no estuve tan mal, ¿eh? ¿Sentís ese orgullo? Eso que te hace sentirte en plenitud, como que estás iluminada por dentro. Qué pregunta, ¿no? Por supuesto, y qué difícil es que podamos enfocarnos en los logros. Generalmente siempre cuando pensamos en defectos, ¡pum!, sacamos el papel, empezamos a escribir y pensamos en un montón de cosas y en todo lo que queremos cambiar, pero quizás nunca nos detenemos a pensar, bueno, ¿por qué nos sentimos orgullosos? Poder enfocarnos en esos logros trabaja muchísimo la autoconfianza, ¿no? Decir, uy, mira lo que logré, yo pude esto, lo logré y me costó muchísimo y lo alcancé, ¿no? Y me generó mucho trabajo, me generó mucho esfuerzo, pero también me llenó de satisfacción. Y poder enfocarnos en esos logros también nos hace correr la mirada del conflicto, porque poder abrazar lo que sí tenemos, poder abrazarnos a nosotros mismos, nos genera fortaleza. Y sentirnos fuertes también genera autoconfianza. Y es como el primer paso para empezar a trabajar en el amor propio. Bueno, ¿de qué estás orgulloso hoy? ¿De qué estás orgullosa hoy de vos? ¿Qué te genera este orgullo? ¿Qué te brinda sentirte así? Bueno, conectemos con eso, abracémonos y felicitémonos por esos logros. Y a veces no tienen que ser logros enormes, ¿no? Y esperamos a veces que sea, wow, algo maravilloso, y capaz que es algo que nos genera un montón de satisfacción y nos costó muchísimo. Y conectar con ese logro nos hace conectar con esa confianza y con decir, mira, si yo pude esto, seguramente pueda un montón de cosas más. Y pueda un montón, aunque ahora no lo vea, aunque ahora no lo sienta, aunque ahora no lo piense. Si yo llegué hasta ahí, sé que puedo llegar a un montón de cosas más, ¿no? Esto del cielo es el límite. Bueno, sí, el cielo es el límite, por supuesto. Y hacia ahí vamos. Pero abrazar esos logros es abrazarnos a nosotros mismos y empezar a trabajar en la autoconfianza. Te invitamos a que te hagas esta pregunta, ¿no? A diario, semanalmente, pero que podamos preguntarnos esto nos va a conectar un montón con nuestra esencia, con las cosas que tenemos que para descubrir de nosotros y que a veces no nos ponemos a pensar o no magnificamos lo importante que son. Claro, y hay personas que necesitan incorporar otras técnicas, porque por ahí, eh, o sea, las técnicas no son iguales para todas las personas, por eso es necesario comenzar un proceso psicoterapéutico para saber exactamente qué le es útil y qué agiliza el proceso de cada persona, ¿no? Y creo que para esto que vos nombrabas, una de las cosas por ahí más importantes eh, es la escritura. Poder escribir. Escribir es como volver a vos, ¿no? Es como verte en un espejo, pero la letra, por eso existe el tema de estas carreras de los profesionales que estudian justamente los rasgos de la caligrafía, ¿no? Y cuál es la estructura y cómo se muestra. Volver a eso, volver a escribir, cosa que muchos, me incluyo, hemos perdido, Vani lo está recuperando. Eh, pero, por ejemplo, yo lo he perdido. Y es tan importante quizás sentarse y decir, bueno, me vuelco en este papel, vuelco lo que me pasa en este papel, vuelco lo que siento, vuelco lo que me ocurre, vuelco lo que me está pasando y por ahí no me animo a decírselo a otra persona. Bueno, te nos fuiste, Vani. Esperemos a volver a conectar. A ver, vamos de vuelta. Ahí te invito, Vani, de vuelta. Ahí te acabo de aceptar. Vani, a ver. Que esto no nos desestabilice emocionalmente, te lo pido por favor, que no, la gente no vea sangre, ¿eh? Ahí estamos, ahí prendí el aro también. No, me fui, de repente salí, se cerró la aplicación, Hacé todo. lo que quieras, hacé de cuenta que este es tu vivo, hacé lo que quieras. Acá estamos, otra vez. Yo le estaba contando a la gente del tema de que uno de los
de las técnicas para ir atravesando este proceso y que yo he ido perdiendo y que vos estás recuperando, es la escritura, el hecho de escribir. Y qué importante, y es verdad lo que vos decís, de utilizar la escritura como espejo y verme. Por eso hay una profesión que estudia justamente la caligrafía, los trazos, la emocionalidad, el pensamiento y el sentir en esa caligrafía. O sea, si no fuera tan importante, no habría justamente incluso una profesión. Pero no les pasa que a veces no quieren hablar con nadie o están solos en algún momento, a la mañana o a la tardecita o a la noche. Si viven solos, bueno, siempre, pero si no viven solos, por ahí es el momento de encontrarte con vos y agarrás ese cuadernito que lo venís trayendo incluso hasta de la infancia, de la adolescencia, y, y empezás a volcar, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que no te podés decir o no le podés decir a otro? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? ¿Qué te gustaría decir o hacer? ¿No, Vani? ¿Vos cómo te sentís desde que volviste a la escritura? Mira, yo siempre escribí muy chiquita, me gustó mucho la escritura, ¿no? Encontraba, por eso me gusta tanto la comunicación, por eso me gusta tanto comunicar, relacionarme con las personas. Yo siempre encontré en la escritura una identificación como muy personal. Y sobre todo también a mí siempre se me ha dado muy bien escribir y me gustaba mucho, y era muy pequeña, o sea, escribía poesías quizás con 6 años, y escribir me conectaba mucho con quien yo era. Y a medida que fueron pasando los años, siempre tenía diarios, agendas, escribía, a veces palabras sueltas, a veces, no sé, historias, a veces contaba como si fuese un diario, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acordarán todos del famoso No, diario yo íntimo? también, sí. Llevábamos, ¿no? Me acuerdo que después me habían regalado, mi madrina me había regalado una agenda que llevaba un montón de cosas, ¿no? Si bien tenía un planner, diarios, semanales, tenía muchos espacios para conectar con cómo me sentía. Siempre encontré la escritura como un mundo enorme de significaciones, ¿no? La palabra que da sentido a un montón de cosas. A lo largo de los años fui perdiendo el hábito. También en el camino me pasó que, bueno, tuve muchas dificultades de salud y problemas en la vista, que todavía sigo trabajando, pero que gracias a Dios tuve la fortaleza de poder salir de una enfermedad muy compleja, que no me permitió ver durante mucho tiempo, de uno de los ojos. Entonces, esto de poder recuperar la vista me hizo poder recuperar también esto de conectar con la escritura, de poder escribir sobre mí, esto de llevar un planner o esto de hacer un check-in emocional. Es sumamente importante y valioso. Es una herramienta que yo utilizo todo el tiempo con mis pacientes, ¿no? Tanto grandes como pequeños, porque creo que tiene que ver con conectar muchísimo con quiénes somos. Y nos ayuda a frenar. Esto de decir, bueno, vamos a frenarnos y vamos a escucharnos. Bueno, vamos a frenarnos y vamos a leernos. Incluso te invito, si tenés alguna agenda en tu casa o si tenés un diario íntimo que llevabas cuando eras chico, cuando eras chica y anotabas, ¿no? O sueños o ideas o pensamientos, abrilo, léelo, conectate con quién eras en ese momento, conectate con esas cosas que soñabas, con eso que deseabas, compará quién sos vos ahora, quién eras en ese momento, ¿no? Conectar con nuestro niño, con el que fuimos, conectar con el adolescente que fuimos, con quienes fuimos hace 5 años atrás, ¿no? Pero poder invitarnos a conectar con eso nos invita y nos abre a un mundo de significado, ¿no? A un mundo de significaciones, que es infinito, porque significamos todo el tiempo. Y todo el tiempo esa palabra que nos va definiendo, nos va cambiando, nos va procesando, nos va transformando, va transmutando quiénes somos. Y eso es absolutamente enriquecedor, porque muchas veces nos conecta con quiénes somos verdaderamente y lo teníamos olvidado o guardado en un cajón. Es que a veces la vida pasa tan rápido porque vos permitís que pase tan rápido, porque vivimos en un proceso de aceleración
llega un momento a esta edad, por ejemplo, como yo, a los 50, o a los 50 y 10, o a los 60 y 10, que te empezás a detener y empezás a decir, y miras para atrás y decís, para, como eran los tocadiscos de antes, le hablo a los de otra generación porque Vani es muy joven. ¿Se acuerdan que tenía velocidades y que iba de 33, por ejemplo, a 95? ¿Por qué estás viviendo permanentemente en 95 todo el tiempo? Buenas noches, pero sigue, yo lo sigo saludando para no interrumpir, pero es increíble, gracias por ser y estar, porque la verdad es que nunca imaginamos que nuestra palabra podía tener tanta convocatoria y tanta significancia. Así que gracias, gracias de todo corazón. Es realmente algo que nos llena el alma. Siguiendo explicando con lo que le decía, ¿por qué tenés que vivir la vida en 95? Nosotros vivimos, por ejemplo, cuando yo era joven, una sociedad que nos presionaba desde nuestros padres a todo el entorno, y hablar en los trabajos, nos presionaban de una manera que vos mismo empezabas a autopresionarte, pero de una manera que no podías respirar. Llegaba un momento que era tanto la autopresión, ¿entendés? Era tanta la sobreexigencia que no tenías vida. O sea, no podías detenerte ni a pensar. Era como máquinas. Y hay mucha gente que sigue viviendo de esa manera, y como le dije a mi hijo Joaquín hace un tiempo, papi, bajá 34 cambios, bajá de 95 a 75, que lo vas a lograr igual. O sea, incluso vas a tener más calidad de vida, vas a tener más salud, porque lo que no tenemos en cuenta es que hay muchos antecedentes hereditarios que con los estresazos se despiertan, como me ha pasado a mí, y después no lo podés volver para atrás, y tenés que vivir con eso para que no crezca. Entonces, mi papá diría el yeite, pero ¿cuál es lo bueno que le ven a vivir a la velocidad de la luz, a no pararse, a escucharte, a no detenerte, a descansar? Tenemos alteraciones en el sueño, alteraciones en la ansiedad, alteraciones en la alimentación, alteraciones y alteraciones y alteraciones. Somos nosotros los que nos permitimos. La vida se dio para vivirla intensamente, pero no a ese ritmo. Cuando por ahí Eladia Blasquez tendría que haber puesto a qué velocidad sería, ¿no? El hecho de vivir intensamente. Te tendría que haber puesto, che, no pase los 50. O sea, velocidad máxima 50. Porque, a ver, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde? Y si perdés la vida por vivir así, eso tan valioso, y cuando lo perdiste no hay vuelta atrás. O si se afecta parte de tu cuerpo o lo que fuere, no hay vuelta atrás. Y después vamos a llorar, como decía mi mamá, sobre la leche derramada. No, despertate, pero a un ritmo que te permita, ¿no? Como decían antes los aviones a velocidad crucero, bueno, viví a velocidad crucero. O sea, ser revolucionario, revolucionaria, construite, hacer cursos, adquirir conocimiento, herramientas para trabajar en vos, pero que la vida no se te pase sin vivirla. Eso es lo más importante. Y para eso, una de las cosas que tenemos que ver, que es la segunda pregunta que preparamos es, ¿tenés la vida que querés? Porque vos la vivís así a los cohetes, como diría mi hermano, ¿no? Pero vos tenés la vida que querés. ¿Te detuviste a pensar eso? ¿Qué pasa con eso, Dani? Y eso nos permite ampliar la mirada, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a proyectar a partir de ahí. Porque si yo me doy cuenta si tengo esa vida que quiero o no la tengo, sé lo que tengo que dejar atrás y sobre todo sé lo que tengo que salir a buscar. Y es muy importante que podamos conectar con eso. Bueno,
¿Tengo esa vida que quiero? Bueno, no la tengo, no llegué todavía, estoy buscando, estoy en proceso, estoy yendo hacia un lugar, hacia otro lugar. Bueno, ese lugar me va a enfocar a mí, me va a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenés que hacer, Vanina, para poder alcanzar esa meta? ¿Qué tenés que hacer para poder encontrar y conquistar eso que estás buscando? Bueno, poder saber si tengo la vida que quiero o no, es lo que va a funcionar como un motor y me va a llevar hacia otro lugar. Va a fomentar siempre el cambio. Primero va a ser un sacudón, por supuesto, ¿no? Nos va a sacudir, nos va a angustiar, pero también nos va a llenar de preguntas. Y poder llenarnos de preguntas nos va a poder indicar y va a poder conducir un poco hacia dónde vamos. ¿Qué quiero? Bueno, ¿qué quiero de mí? Muchas personas dicen que al soplar las velitas, en vez de pedir deseos, piensan en todo lo que quieren dejar atrás, ¿no? En todo lo que se va a ir. Bueno, sigamos pensando en eso, sigamos pensando en lo que queremos dejar atrás, en eso que no nos gusta de nuestra vida, en eso que decís, bueno, esto no es lo que quiero para mi vida, y empecemos a mirar lo que sí queremos, lo que sí buscamos, y salgamos a buscarlo, ¿no? Y salgamos a pelear por eso, aunque eso nos lleve muchísimo tiempo, aunque eso sea más difícil de conquistar, ¿no? Porque seguramente tengamos cosas que son mucho más concretas que otras, ¿no? Pero eso nos va a ayudar a conectar un montón con lo que queremos y con lo que no queremos de nosotros. Totalmente, totalmente. A ver, ¿para qué si no? Entonces, agarramos esa velocidad crucero y hacemos como dice Vani, ¿no? Yo me plantearía, una vez que tengo claro la vida, si estoy viviendo la vida que quiero o no, cosas que mucha gente vive como cliché, porque vive la vida de otro, ¿no? Y no se pusieron alguna vez a pensar o no fueron partícipes necesarios de alguna historia donde una persona quiere vivir en forma de cliché la vida de otra y hay permanentemente escollos que se lo impiden. Es querer o reventar, diría mi mamá. Pero es así. Vos tenés asignado un camino y ese camino te tiene que hacer feliz. Tenés que amar lo que haces y te tiene que hacer feliz. Y si no sucede eso, podés volver atrás y volver a empezar infinitas veces. Es más, el error es el mayor de los maestros. Es de donde mejor vas a aprender, porque te puedo asegurar que si vos aprendés de error, eso no se te va a borrar, es como si te lo escribieras, ¿no? Con sangre, eso no vuelve más para atrás. Yo esto no lo quiero más, pero sí quiero esto. Y eso es importante, ¿saben para qué? Para poder descubrir cuáles son sus sueños. Y para eso, ¿no? Hay que tener claro que cuáles son los sueños que te faltan cumplir. Porque seguramente a una determinada edad ya va a haber sueños que llevaste adelante y que cumpliste, perdón, se me fue una S de más. Bueno, somos como seres humanos imperfectos, felizmente imperfectos. Este, ¿Qué sueños querés vivir? ¿Qué sueños cumpliste y cuáles querés vivir? Y no solamente eso, ¿de qué tipo de sueños estamos hablando? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, a vos, Vanina, seguro que sí, cuando le preguntas a alguien cuáles son sus sueños, te habla de cosas materiales. Entonces, yo en las sesiones, y estoy segura que vos también, yo le digo como Fantino, para. Te estoy hablando de sueños, no te estoy hablando de que te querés comprar un auto, sí, está dentro de ese sueño, pero hablemos de cosas que sean más metafóricas, que no se puedan comprar, que no se puedan tocar, que son esas cosas que son las que, como dicen o decían los viejos, son las que te vas a llevar, ¿no? Esos pequeños grandes momentos de felicidad que hacen a tu vida. Bueno, yo les voy a contar uno. ¿Saben cuál es uno de mis sueños? Yo tengo una mesa de 2,20 m y ¿saben qué? Nunca la pude llenar. Y me encantaría que Dios, la vida y el universo
que es en lo que yo creo, me dé la posibilidad de poder hacer todo para que esa familia esté llena y que se haya cocinado con amor y se repartan la comida y están los tuyos, los míos, los nuestros. Y no importa si a esta altura del camino somos una familia ensamblada, que se rían mucho, o que en algún momento se emocionen y se les caiga alguna lágrima, pero que todo ese sentir, que toda esa emocionalidad se comparta y que tengamos un espacio familiar, un hogar completo basado en el amor y ver que tu descendencia es feliz y que lo mayor que tienen y que lograron construir es una sonrisa de oreja a oreja. Y que cuando te agradecen a vos o a quien haya cocinado con tanto amor y dedicación para brindárselo a los demás, lo digan con esa emocionalidad en los ojos, como diciendo, gracias, vine y me sentí importante, me sentí con entidad, me sentí que este era mi espacio, que este era mi lugar. Bueno, si alguna vez les pasa eso, como este sueño que yo quiero cumplir, quédense ahí porque es ahí donde pertenecen. ¿Cuál sería uno de tus sueños, Manina? ¿Qué te Qué gustaría difícil. cumplir para llevarte? Es muy difícil conectar con los sueños, algo que mientras te escuchaba pensaba, bueno, qué bueno, qué buen sueño, y qué concreto a veces, ¿no? Porque todos cuando pensamos a la hora de soñar pensamos en cosas grandes y todos conectan con lo material, siempre. Y no nos damos cuenta que los sueños son estas pequeñas cosas, ¿no? A veces esto que decías es, bueno, si tenés ese sueño y lo podés cumplir, abrazalo, ¿no? A veces la realidad es mucho mejor que los sueños y nos despertamos y decimos, uy, mira lo que tengo, mira cómo llegué a esto, mira esa mesa llena, mira esas generaciones venideras, mira cómo conectamos con las personas mayores en nuestra familia. Bueno, eso es hermoso. Y yo creo que uno de mis grandes sueños es trabajar siempre por la felicidad, ¿no? Y esa felicidad que para mí tiene que ver con el dar, con el darse y con el brindarse. Y tiene que ver con un montón de cosas, que no tiene que ver solamente con una profesión o con un rol, como ser mamá, como ser esposa, como ser amiga, como ser compañera o ser la terapeuta de alguien, ¿no? Pero cada vez que pienso en conectarme con el dar, con el brindar, es como una filosofía de vida, ¿no? Lo veo desde ese lugar y siempre mi sueño fue poder sentirme que estoy pudiendo aportar algo a la vida de los demás. Eso es como algo muy quizás grande, profundo o a veces dirían utópico, ¿no? Pero que en cada paso de mi vida, en cada momento de mi vida yo pueda conectar con darme a mí, o sea, dar lo que tengo para otros, ¿no? Esto de aportar a la felicidad de los otros, a poder construir a veces desde lo sencillo, a veces uno da y uno acompaña desde un pequeño gesto, de que el otro sepa que para vos sos importante, que para vos es valioso, ¿no? Y eso me parece que es un sueño que me va a acompañar durante toda mi vida, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con los procesos, ahora que yo que soy una estudiante eterna, ¿no? Digo, bueno, sí, mi sueño es convertirme en médica, mi sueño es todo este proceso que estoy haciendo, o como mi sueño fue ser en otros momentos docente, psicóloga, psicopedagoga, ¿no? Y todo lo que fui trabajando en estos años, ¿no? Pero mi sueño ha sido ser madre, lo he soñado, lo he pensado, lo he proyectado, ¿no? Y si bien me he encontrado con un montón de propósitos o metas, creo que hay sueños como mucho más profundos y tangibles en el día a día y que uno puede seguir buscando y conquistando a lo largo de toda su vida. Yo creo que mi sueño más grande es ese, poder brindarme y poder dar lo que tengo, decir, bueno, yo vine a este mundo algo. Bueno, ese es mi propósito, eso es lo que tengo para dar y ojalá que siempre pueda hacerlo. No, y aparte te escuchaba, o sea, vos te das cuenta que, bueno, así como formamos esta unidad de negocios de Ecotecnia, que es Rubana Fundación de Salud Mental Integral, es muy loco y lo dijimos desde el primer momento, porque todos los que conformamos la fundación compartimos en parte el sueño de Vanina. O sea, eh, creo que si no nos uniría ese leitmotiv, ese motivo conductor,
no podríamos ser el equipo que somos. O sea, una de las cosas que nos dicen es que somos extremadamente humanos, ¿no? Y nosotros trabajamos a través del amor, creemos que es la mayor herramienta. Y lo que vos decías del hecho de entregar, de servir, realmente es lo que nos mueve. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y digo totalmente porque hoy lo dije pocas veces, entonces si no Está la gente se va a permitido. desacostumbrar, claro, para que los seguidores del totalmente no se sientan deprimidos porque no lo dije. Eh, pero es verdad, o sea, si vos no sentís que como vos decías, que, no sé, en un abrazo, en una escucha, en un me siento 2 minutos con vos, dale, decime, eh, che, esta persona necesita esto porque le pasó tal cosa, o parecen tonterías, pero así como nos unimos cuando pasan inconvenientes en la fundación y decimos, che, bueno, vos haces esto, vos haces el otro, como que sentimos que todos sumamos, el sumar. Como yo digo siempre, no hay mejor eslogan que el sumar, sumar. O sea, sumemos por todos lados, que todo aporte. ¿Por qué no se rompían esos prejuicios y estos estereotipos de hace años en las organizaciones con respecto a esto? A que se concebían los negocios solamente con el objetivo y la meta de ganar dinero. Pero cuando vos a un negocio le agregás el hecho de hacer el bien, y como vos decís, Vanina, de sumar, de hacer feliz a alguien, de hacer feliz a muchos, de poder cambiar un poquito, aunque sea las cosas, de tener ese gen de transformación, como tenemos todos nosotros en el equipo, ¿no te hace ver la vida diferente? No, como que no te cambia, como si hubieras tenido un par de anteojos negros que te buenas noches, gracias por ser y estar. Esta comunidad, yo no puedo creer la cantidad de gente. Ya vas a ver los resultados, Vanina, es increíble. Eso es una muestra de que todo suma, los hace felices, los abraza, los encamina, nos guía, y para eso estamos. Pero qué importante lo que acabas de decir, Vanina. Y para eso seguimos con el próximo dentro del camino y el proceso del autoconocimiento. Cuando Claro que sí. hablábamos de construirnos y construirnos, ¿no? La pregunta es, ¿qué área de tu vida deberías mejorar? Bien, y Pregunta que esto es, muchas veces es escabrosa, ¿no, Vani? y que es muy concreta y a veces nos lleva al trabajo, ¿no? Y eso es muy importante, porque a veces no tiene que ver con una pregunta muy amplia, pero sí con algo concreto. Creo que poder empezar a pensar qué áreas de nuestra vida queremos mejorar nos hace organizarnos. Bueno, nuestra realidad es esta. Quizás esta realidad y esto que me está pasando ahora no es lo que yo deseaba, no es lo que yo esperaba y quizás me detiene y me angustia un montón no decir, uy, no, justo me pasó esto, yo tenía todo pensado de otra manera. Bueno, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué puedo soñar? ¿Qué puedo proyectar? ¿Qué puedo pensar de mí distinto a partir de ahora? Y esto conecta absolutamente con el error. Bueno, el error es parte del aprendizaje. El error abre un mundo enorme de pensar todo lo que sí puedo hacer, todo lo que sí puedo, todo lo que puedo hacer diferente, todo lo que puedo construir a partir de ahí. Y nos hace protagonistas de nuestra propia historia. Poder conectar qué cosas sí quiero cambiar, qué cosas quiero mejorar, me hacen ser amable, mucho más amable con uno mismo. Esto de la mirada amorosa para nosotros es importante. Es importantísimo que podamos pensar en ser amables con nosotros mismos, en ser amables y sobre todo en bajar las exigencias, porque muchas veces somos nosotros los que nos autoexigimos constantemente y esa autoexigencia no nos deja ver
quiénes somos realmente y todas las cosas que conquistamos. Centrémonos en lo que aprendemos diariamente, en lo que logramos diariamente, en lo que nos hace feliz a diario, lo que nos hace sonreír. Y eso es el camino a poder conducirnos y decir, bueno, ¿qué quiero cambiar? Bueno, pongámonos a trabajar en esto. Y nos hace también poner metas, objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y cada uno de esos plazos van siendo escalones o van siendo partes de un camino. Y a veces cuando pensamos, cuando trabajamos con las familias y con los padres, siempre que hablamos de crianza, hablamos de un camino, ¿no? Y los invitamos a pensar en un camino. Y ese camino tiene un montón de cosas. Y uno se desvía muchas veces del camino, todo el tiempo, muchas veces a diario, pero siempre está la posibilidad de retornarlo. Y siempre está la posibilidad de retomar ese camino y seguir. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, porque sabemos hacia dónde vamos, porque tenemos un horizonte, y ese horizonte es el que nos va a conducir, va a ser motor y va a ser deseo para poder conquistar todo lo que soñamos. Claro, claro, lógico, porque aparte era de lo que vos hablabas, del hecho de, de lo que hablábamos recién, del hecho de detenerse, de bajar 34 cambios, como se dice ahora, de ir a menor velocidad, ¿no? Y eso, para lo que vos decías en cuanto al proceso, nos sirve. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias a todos los que ingresaron ahora, buenas noches. Gracias. Bueno, eso nos sirve primero para ordenar nuestras ideas, ¿no es cierto? O sea, detenerte te ayuda a poder concentrarte, a poder prestar atención, ¿no es cierto? Y después sacar el sufrimiento de la ocupación. O sea, la preocupación es el sufrimiento de la ocupación. No tenemos por qué sufrir el proceso. Eso no lo dice en ningún lado, no está ni siquiera implícito, más allá de que haya personas como mi madre que en algún momento decía que la vida se había hecho para sufrir, ¿no? Menos mal que cambió. Pero realmente, o sea, ese ordenar y observar mis ideas tienen que estar despejadas del velo del sufrimiento, de la preocupación. Lo que sí tenemos que hacer es ocuparnos para ir a la acción. Y otra cosa que agregaría a lo que vos decías es que a veces hay que cambiar y hay veces hay que simplemente aceptar, que yo digo simplemente, como si fuera fácil. Es más difícil aceptar que cambiar, porque vos tenés que, en la jerga de la calle, se dice masticarte un sapo. Vos tenés que masticarte un sapo y aceptar que eso que vos querés que cambie no va a cambiar nunca, por un montón de cuestiones, porque no depende de vos, porque depende de un montón de factores externos que vos no controlás ni manejás, y porque a veces no es lo que te conviene, aunque vos estés taruda y vamos ¿vamos a dónde? ¿A dónde? ¿Qué querés, darte la cabeza contra la pared? ¿Cuántas veces? Ya te la diste una, te la diste dos, te la diste tres, te la diste cuatro. Otra vez, no va a cambiar. Deja de insistir, deja de enfocar la energía para ese lado, porque por ahí no es. Tenés que ir por allá, por el camino donde hay luz, donde hay amor y donde realmente la vida y la sabiduría de esa vida que llevas vivida te tienen que haber signado. Y si no, volverás atrás y volverás a empezar. Pero a ver, la aceptación es necesaria y tenés que aprender a convivir con todo eso. Bueno, vengan conmigo, no los puedo cambiar. Bueno, hagámonos hermanos, abracémonos y vamos para adelante. Como yo le digo a Vani a veces, que hay un paciente que dice que él tiene sus demonios, ¿no? Y que él va con el miedo y con sus demonios a todos lados y hacia adelante. Es la actitud perfecta. Si yo pudiera romper el código de privacidad y lo pudiera grabar hablando en una sesión, cuando él me dice esto, después de un montón de tiempo que venimos trabajando, yo creo que ya más de 2 años, realmente, o sea, es así, es literal.
agarrá tus demonios, agarrá tus miedos, tus inseguridades y decirles, che, esto no es, no paramos acá, seguime derecho que todavía no llegamos. Es Sácalos así, a ¿no? bailar, por supuesto, sácalos a bailar. No todo es lo que vemos afuera, ¿eh? Todo lo que nos muestran, sobre todo en la tele y demás, que a veces en unitarios o en series, parece todo tan fácil y hacen así, ¡pum! Y tienen los recursos de todo tipo, no solamente económicos. A veces son recursos humanos desde nosotros mismos. No todos tenemos las mismas capacidades, las mismas herramientas. No todos tenemos las mismas posibilidades de hacer las mismas cosas. No es tan fácil. Esa es la verdad y la realidad. Y con eso hay que aprender a aceptar y convivir. Y el próximo de lo que íbamos a abordar es, eh, perdón, que toqué cualquier cosa, es pensar a qué o a quién te gustaría perdonar. Se los voy a decir cortito, es imposible seguir adelante si no perdonamos en primer lugar a nosotros mismos, porque viene de la mano de la paz. El perdón viene de la mano de la paz y es parte de construir tu propia paz. ¿No, Vani? Por supuesto, y sobre todo el perdón no es para el perdonado, sino para la persona que perdona, ¿no? El perdón Exacto. nos conecta con la paz, nos conecta con la compasión y sobre todas las cosas nos hace bien y habilita muchísimas cosas nuestras y positivas. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los otros habilita salud mental, habilita esta transmisión de la paz que es tan importante y tan necesaria, ¿no? Esto, como decíamos, bueno, permite, promueve la compasión y es tan importante que así sea. Y a veces pensamos que perdonar se trata de olvidar o que perdonar se trata de permanecer en el vínculo. Perdonar tiene que ver con recordar sin dolor y sin bronca, ¿no? De tener esa capacidad de poder soltar eso, de poder sanarlo, de poder abrazarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Y nos va a conectar siempre con quienes somos. El perdón es la base fundamental del autoconocimiento. Yo tengo que poder perdonarme a mí, tengo que perdonar para poder sanar. Y poder sanar mi historia siempre va a tener que ver con el perdón. Y siempre el perdón va a estar dirigido a lo que nosotros somos, al que perdona. Y eso es importantísimo. Eso nos genera una libertad interior tan grande y tan profunda que nos va a conectar siempre con quienes somos. Y tenemos que practicar el perdón en nuestra vida. Y es un ejercicio muy, 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 muy difícil. Y sabemos que no es fácil, pero sabemos que trae paz y sabemos que nos hace transitar un camino y una mirada diferente. Claro, claro. Por ahí vamos. Y antes de seguir voy a decir que Agustina Bonaventura dice que amo escucharlas. Así que gracias, Agustina. Con eso yo creo que nos llena el alma y el corazón, ¿no, Vani? Por Ya nos supuesto, damos por satisfechas. y Natalia también dice, parece que me estarías hablando a mí, y te dijo también Lau, así que qué bueno que te resuene este mensaje, que podamos acompañar. Creo que una de las cosas fundamentales para nosotras no es solamente hablar de salud mental, sino que poder dejar una huella y ese sentido y esa esencia es lo que nos permite a nosotras comunicar. Que la comunicación en este caso, en estos espacios que tenemos de compartir, ayuden, que una palabra sane, que una palabra abrace, que una palabra contenga, y que sobre todo trabajar en lo que es la psicoeducación nos permite siempre conocernos a nosotros mismos, siempre nos permite alcanzar la madurez emocional, poder controlar nuestros impulsos y sobre todo ser mejores y ser más felices, que eso es lo que más buscamos y lo que más soñamos. Así que deseamos eso para ustedes, la felicidad por sobre todas las cosas y que, bueno, y que cada persona que pueda escucharnos pueda sentirse abrazado por nosotras, por nuestras palabras y que sepa que no está solo. Claro, totalmente, totalmente, porque aparte, a ver, hay algo que es necesario comprender y que nosotros insistimos en comunicar, que la salud mental, primero que es integral, es cuerpo, alma, corazón, vida, mente, y después otra cosa, que es parte de la vida cotidiana, es parte del vivir, es parte del ser. Entonces, todos estos procesos que una vez que vos
comenzás con tu terapia, con tu dinámica y vas adquiriendo herramientas. Después esas herramientas que eran para vos y las empezás a seguir aplicando en otros procesos y en otros estadios de tu vida, en otros momentos. Y es tan importante porque esto, justamente de lo que estaban hablando, nos lleva a poder identificar cuál fue el momento más feliz de tu vida, o cuáles fueron los momentos más felices de tu vida, buscando en lo que nosotros le llamamos esa huella profunda, ¿no? En la profundidad de las entrañas, como digo yo, en lo más hondo del ser, ¿no? Y preguntarte cómo me sentía en ese momento. Porque cuando vos eh, sos consciente, porque a veces en ese momento, el momento pasó y no fuiste consciente, y con los años, al volver a ese momento, empezás a descubrir tantas cosas que te hicieron tan feliz y que por ahí hasta no te diste cuenta porque vivías otro ritmo, y cuando te detenés, empezás a decir, ah, porque te acordás en el cumpleaños de 80 de mamá, y sí, uy, mirá, me acuerdo que me emocioné tanto cuando abracé a mi tía Rita, que no la veía hace tantos años, si hubiéramos seguido con la familia todos unidos, qué hermoso que es haber compartido, no sé, el hecho de tener un hijo, el momento de parir o de adoptar a un hijo, de comenzar una familia, en el momento en que te das cuenta que estás enamorado y tenés un amor profundo y verdadero por la persona que tenés al lado. Eh, el hecho de a veces conformar, salir de la queja y salir de querer empujar cosas que no van para atrás ni para adelante, como decía mi papá, y darte cuenta que quizás tu familia no está en tu familia de sangre. Siempre obviamente va a ser tu familia de sangre, pero por ahí no recibís lo que te gustaría recibir y te hace feliz. Y por ahí, como me ha pasado a mí, con el tiempo hemos armado una familia del corazón que, a ver, tengo madre, padre, hermanos, eh, todo, hasta descendencia, buenas noches. Y entonces empezó a pesarme cada vez menos lo que no venía de mi familia de sangre. Empezó como a fluir, como que me ayudó a la aceptación. Está bien, si no comunican sus sentimientos, no importa. Si no son de hablar, no importa. Si estamos unidos, quizás porque mi mamá ahora está viva y más adelante no sabemos, y bueno, deja de luchar contra la corriente. Hay cosas que no van a ser como vos querés, pero sí pueden ser mejor para vos. Sí podés tener una vida tan feliz como ese momento que viviste, y de aquí en adelante, en tus decisiones, en el aquí y ahora, poder tomar justamente esas decisiones que hagan que esos momentos de felicidad se acrecenten y se multipliquen en el tiempo. Y creo que Vanina se quedó congelada y se cortó. Bueno, Quedé espero que yo congelada, no sé si me escuchás, pero ahora te imagen, escucho, pero vos estás como pensando. quedé congelada, la imagen ahí quedó. Yo tampoco te veo, quedamos como en una foto. Acá dice Natalia, dice, ¿cómo duele perdonar, aceptar y seguir? Claro, pero el dolor lo podés transformar en amor. Y eso hace que tengas mayores momentos de felicidad en tu vida. Por mi caso, te digo que yo lo transformé a través de una familia del corazón, en realidad son dos. Pero nada, dejé de buscar, claro, dejé de buscar lo que no iba a encontrar en donde yo creía que iba a estar. Claro, tal cual. Ahí recién entró Juan Alarcón, que es uno de mis papás del corazón. Buenas noches, papá. Se quedó congelada la imagen de Vanina, pero no importa, te escuchamos, Vanina. Ahora no tenemos ni siquiera audio de Vanina.
Bueno, seguimos adelante mientras Vanina vuelve con nosotros. Vuelve, Vanina. Te juro que no voy a hacer más lo que no querés que haga. Se nos fue directamente, Vanina. Vani, ¿querés que te vuelvo a invitar? Vamos, Vani, que vos podés. Lucha contra los demonios de la internet en la fundación. A ver, vamos, Vanina, que tú puedes. Sin vos no es lo mismo, Vani. Bueno, estábamos hablando entonces cuál fue el más feliz momento de tu vida, ¿no? Y para ello es necesario que en ese proceso descubramos cuál es tu mayor virtud. ¿Bien? Y esa virtud, que es la que nos conecta con nuestro ser, buenas noches, gracias por estar a pesar de los inconvenientes técnicos. Vanina va a volver a renacer, te vuelvo a invitar, Vanina. Bueno, me figurás como conectada, Vanina, así que mandá vos la solicitud, ¿sí? Porque me figurás conectada. Bueno, continuamos. A ver, ahora, vamos, Vanina, ya te acepté. A ver, tú puedes. Te acepté por todos lados, Vanina. ¡Vamos, Vanina! ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, eso no era. Se me apaga el aro, todo. No, yo creo que es el wifi del consultorio igual, que falla, todo el tiempo sube, baja, así que bueno, nada, cosas que hoy no pude estar donde siempre conectarme, por eso también cuesta un poquito. Hoy fue un día un poco arrebatado, con No muchas cosas. importa, no importa los escollos de la vida, porque justamente estábamos hablando que la próxima pregunta a hacerse, que se desprendía del proceso que venimos llevando adelante, es cuál es tu mayor virtud, qué es lo que te conecta, qué es lo que más cuesta reconocer y qué es necesario trabajar. Primero en esa autoexigencia, ¿sí? O sea, Por si supuesto. yo tengo virtudes, como todas las personas tienen virtudes, buenas noches. A ver, ¿para qué autoexigirnos de más? ¿Para qué? O sea, no necesitamos vivir una vida a 200 kilómetros por hora para poder llevar a cabo una vida plena y poder desplegar todo ese virtuosismo que tienen justamente nuestras virtudes. Al contrario, hay que tener una mirada amorosa con nosotros mismos y de esa manera vamos a descubrir qué tenemos para ofrecer a los demás, porque eso es de lo que veníamos hablando, ¿no, Vani? Por supuesto, y encontrar nuestras virtudes, poder identificarlas, nos ayuda un montón a esto, decir, saber qué tengo para ofrecer a los demás, qué tengo. Esto que decíamos, bueno, hablábamos de la esencia, hablábamos del sentido, hablábamos de vivir con intensidad, de dejar una huella, tiene mucho que ver con conectar con quienes somos y es imprescindible saber. Y muchas veces guardamos nuestras cosas o no nos animamos, a veces tenemos miedo, a veces no sabemos cómo, no podemos identificar qué tenemos para aportar y a veces tenemos tantas cosas hermosas para regalar a otros, para poder brindar, que nos perdemos de eso, ¿no? Entonces, poder pensar en nuestras virtudes, hagan una lista, piénsenlo, algo concreto, poder conectar cuáles son nuestras virtudes, en primer lugar va a bajar la autoexigencia, como vos decías, Lau, y sobre todo va a saber qué tengo para ofrecer. Y eso me va a encontrar y me va a hacer descubrir con cuál es mi lugar, ¿no? Y eso conecta con la vocación también muchísimo, con lo que tenemos para dar, lo que tenemos para brindar, conecta con quiénes somos, con esa esencia, con ese sentido que tanto buscamos, ¿no? Y sigamos buscando, sigamos encontrando y sobre todo que a veces muchas cosas que tenemos, porque son dones, pueden convertirse en una virtud si las trabajamos, ¿no? Si ese don lo convertimos en tarea y esa tarea va a convertirse en virtud a partir de ese trabajo personal. Y esas virtudes hablan de quiénes somos. Y tenemos un montonazo, pero lo más fácil siempre es centrarnos en lo que no tenemos
Y cuando descubramos lo que sí tenemos, seguramente vamos a descubrir un mundo completamente distinto y nos va a ayudar a conectar con quienes somos siempre, a bajar las autoexigencias y a trabajar en el amor propio. Bueno, acá Agustín Buenaventura dice que la vida es como un espejo que te sonríe si lo miras sonriendo. Una letra de una canción hermosa. Tal cual, yo también la conozco, Agustín. Eso que vos decís es hermoso. Y con respecto a lo que vos decías, gracias por aportar, Agustín. La voz de ustedes es muy importante para nosotras, y ni hablar de sus personas. Una cosa que vos estabas diciendo, Vani, y que es muy importante, que sobre todo pasa en el momento, en el proceso entre la juventud y la adultez. Y después nos sigue pasando, porque a los de 50 y 10, 60 y 10 también les sigue pasando. Pero bueno, son distintas etapas de la vida, se afrontan de distinta manera. Pero uno no tiene seguro siempre todo, no tiene claro siempre todo. Entonces, a veces elegís caminos o cosas para hacer en esos caminos, ¿no? Que no eran en realidad lo que vos creías, o que, buenas noches, o que no te definen, o que cuando, no sé, entraste a una carrera no era lo que vos esperabas, y tenés que volver atrás y volver a empezar. Lo que les digo con esto es que tenemos infinidad de oportunidades, infinitas oportunidades, no solo para ser feliz en primer lugar, que justamente lo que elegimos nos tiene que hacer feliz, y tenemos que amar lo que hacemos y cómo llevamos nuestra vida adelante, sino que podés volver atrás y podés volver a empezar siempre. ¿Quién te puede juzgar? Si la vida que estás viviendo es la tuya, no es la de nadie más. Mientras no afecte a otros, vos hacé con tu vida lo que quieras. Vos agarrá el timón de tu vida, que es lo más importante que podés hacer, y da el vuelco para un lado o para otro cuando vos quieras, porque vos sos el creador de tu propia vida, vos sos quien la creás. ¿Está? Entonces no hay nada, nada por delante, ¿sí? Todo va a ser responsabilidad tuya y creación tuya, a tu forma, y si no te llena o no te hace feliz, o no sentís que amás lo que estás haciendo y que no lo sentís como una obligación, como un peso, como por ejemplo muchas veces se siente el trabajo, volvé atrás y volvé a empezar. Ese no es tu camino. Como decimos siempre, salí de ahí chacarita, ahí no es, ahí no es. Nada te tiene que pesar en la vida. Está ni siquiera una obligación, no. Tenés que elegirlo, porque claro, todos tenemos que trabajar para vivir, tenemos cosas de las cuales tenemos que ocuparnos, pero el tema es el modo, es la forma y por dónde. Y por último, te voy a decir la última pregunta de este proceso. ¿Vos tenés claro cuántas veces sonreíste hoy? Ustedes saben que hay gente que, por ejemplo, si se le caen 2, 3, 4, 5, 10 dientes, ¿no?, de la boca, prefiere perder la sonrisa antes que ocuparse de ellos mismos. La sonrisa es la entrada al cuerpo del amor. El amor que recibimos en todas nuestras formas. O sea que si hay algo a lo que es necesario aprender a no renunciar, es a sonreír. Así que no dejes de sonreír. No permitas que vos mismo, de manera consciente o inconsciente, te des el lujo tan nefasto, porque es lo que siento para decirte, tan horrible, tan triste para vos mismo, de perder tu sonrisa. La sonrisa es la que hace que cualquier forma de amor, incluso poniendo la cara al sol, hace que ya tu instante
y tu vida cambie. ¿Sabes? Porque lo que mantiene eso es la luz y el amor. Eso es lo que te mantiene. Por eso nuestra otra colega, bueno, vos, Vani, también tenés una sonrisa enorme. Y Patri Barkovitsky tiene una sonrisa también de oreja a oreja. Yo la verdad Enorme, enorme. es que las envidio, pero lo importante que es conectar con la felicidad, ¿no, Vani? Y la sonrisa es el lenguaje del amor por sobre todas las cosas. Esto de brindar nuestra sonrisa nos conecta con la felicidad y con la alegría. Y sobre todas las cosas, una sonrisa puede iluminar el corazón de alguien que lo está necesitando. Y es tan importante sonreír incluso a las personas en la calle, a los desconocidos, poder saludar a alguien con una sonrisa. Cambia absolutamente todo. La semana pasada en el programa trabajamos un montón sobre la comunicación asertiva y trabajamos un montón repensando la manera que tenemos de vincularnos. Si yo me vinculo con otro a partir de una sonrisa, seguramente mi día sea completamente diferente y pueda modificar un montón de cosas e incluso pensar qué cosas me hicieron sonreír hoy. Me van a conectar con una manera distinta de verme a mí mismo y de ver a los otros. Y va a invitarme a buscar esas sonrisas. Decir, ay, bueno, ¿quién me hizo sonreír hoy? Bueno, ¿quién me robó una sonrisa? ¿Quién me hizo reír? ¿Qué cosas me hicieron sonreír hoy? Me van a conectar con un montón de sensaciones positivas que eso van a llevar a esta vida más plena que buscamos todos los días. La sonrisa, a pesar de las circunstancias, es una herramienta fundamental para conocernos y para dejar que el otro nos conozca. Así que no dejemos de sonreír, más allá de lo que nos toque atravesar, que seguramente sea un montonazo, que para eso está la comunicación, para hablar de lo que sentimos, pero no privemos al otro de que pueda vivir esa experiencia de que alguien le sonría, ¿no? Más allá de todo, no importa los dientes, no importa absolutamente nada, no hay nada más hermoso, no hay nada que hable más del amor, en esto del lenguaje del amor, que una sonrisa. Así como decía Agus, la vida es un espejo, tal cual. Si vos le sonreís, la vida te sonríe también. Y eso es hermoso, hermoso, y es sumamente profundo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta qué felices somos con algo que nos haya hecho sonreír. Así que cuando hagan su check-in emocional, cuando escriban en el celu, en la agenda, en un cuaderno, donde sea, piensen en esas sonrisas y piensen en qué los hizo feliz hoy, qué los hizo reír hoy y sigan por la vida buscando otra sonrisa más. Totalmente, totalmente. Y para cerrar esto, escribimos una frase que para nosotras es hermosa. No sé si la querés leer vos, Vani, o querés que la lea Bueno, yo. Lela, Lauri, Lela. Bueno, empezar este camino no es fácil, pero hay algo importante, no estás solo. Así que sé revolucionario, cuestionate todo, observate y por sobre todo empezá a tratarte con más compasión. Sí, sí, escuchaste bien, compasión. El verdadero viaje no es llegar a un destino, sino aprender a amarte, a conocerte y ¿sabes qué? Lo que decíamos ahora lo último, a ser auténticamente vos mismo, porque la primera persona que se tiene que amar es la persona más importante para vos en este mundo, que sos vos mismo. Así que nada te distraiga. Y si estás en una situación donde todo esto, por cierta oscuridad, no te permite ver, no te permite romper esas cadenas que te agarran a un pasado o a un futuro y te alejan del presente, que te hacen vivir una vida triste, que sentís que te termina controlando a vos, que no podés manejar tus emociones, tus pensamientos, que no ves un horizonte, que quedaste varado años y años atrás y no sabes por qué o sabes por qué, pero no sabes cómo hacerlo. Acá y a la mano de todos nosotros, de todo el equipo, tenés lo que necesitas. Pedir ayuda, como decimos nosotros siempre, es un acto de heroísmo. Así que comunicate con nosotros
acordate, podés hacerlo por correo electrónico a ruana.rec@gmail.com. Y si no, llamas al más 549 11 38 74 15 11. Más 549 11 38 74 15 11. Siempre va a haber alguien para poder recibirte y escucharte y saber guiarte para ver qué camino te conviene tomar, de acuerdo a la vida que elijas vivir. Así que gracias, Vanina, porque esta noche fue una noche donde hubo mucha luz, hubo mucho amor, hubo muchas historias de vida, hubo muchos ejemplos, y creo que tocamos y terminamos de cerrar un ciclo muy importante para volver a comenzar otro la semana que viene, ¿no es cierto? Claro que sí, sobre todo esto de que podamos comunicar lo que sentimos y que nos animemos a hacerlo, nos proyecta de una manera distinta. El primer paso siempre es pedir ayuda y poder decir, bueno, no estoy pudiendo, en esta situación siento que estoy desbordado, estoy desbordada, no sé qué más hacer. Bueno, hay una red enorme, profesional y humana que está para acompañarte, que está para cuidarte, que valora por sobre todas las cosas tu vida, tu felicidad, y a partir de ahí poder construir. Y ojalá que este espacio de comunicación, como lo soñamos, lo pensamos y lo proyectamos, te ayude a sentirte un poquito mejor. Así que gracias, compartí el contenido de calidad, acompañanos, seguinos en redes y sigamos construyendo lazos, sigamos tejiendo esta red hermosa, y lo más importante para nosotros es lo que ustedes tienen para aportarnos, que es un montón. Así que muchas, muchas gracias a todos por ser, por estar, por participar, por los hermosos comentarios, por los hermosos mensajes que recibimos, y esperamos poder seguir acompañando desde nuestro lugar con lo que tenemos para dar, que no es más que el amor por lo que hacemos. Y acordate que este es un espacio interdisciplinario. Eso significa que no es lo mismo que vos accedas a una sesión de terapia. Primero hay que evaluar, ¿no? Y una vez que se te evalúa, se deriva, y es todo un proceso, no en una sola disciplina. Por eso decidimos armar este espacio que es interdisciplinario y que aborda todas las aristas que puede tener tu vida, para que puedas llegar a una vida plena, feliz, y que la disfrutes hasta el último instante de respiración. Así que gracias, yo también les digo con todo el corazón, gracias por este momento de felicidad compartido, desde nosotras, todo el amor para ustedes, y mañana los esperamos a las 20:15 en el programa oficial de stream de Ruana Rec, que es Te Escucho, con la compañera Patricia Barkovsky. Y nosotros nos vemos ¿cuándo, Vanina? ¿El miércoles que viene? El próximo miércoles a las 20 horas vamos a seguir trabajando, transitando, acompañando y queriéndonos mucho por sobre todas las cosas. Así que les mandamos un beso enorme, un abrazo enorme, y esperamos estar siempre acá disponibles y abrazándonos. Gracias a todos por los comentarios. No se lo pierdan entonces, mañana 20:15 por este mismo canal, y el miércoles que viene este programón, pero mira, va a superar cualquiera de tus expectativas. Así que el miércoles que viene te esperamos acá a las 20 horas. Espero no tener tantos escollos técnicos. Y no importa, si no, no va a haber escollo que nos detenga. Tal cual. Besos y abrazos para todos. Gracias de todo corazón. Nos vemos prontito.